Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando un programa más de conciencia curativa biológica. Es un verdadero gusto y placer compartir con ustedes una emisión más de este su programa. Y el día de hoy es un día especial. Tenemos un amigo entrañable, un amigo que hemos coincidido en muchas cosas, en muchos temas. El conocimiento es tan amplio que nos ha llevado a ser amigos, nos ha llevado a hacer lazos de amistad. Y el día de hoy le he invitado para que compartamos este micrófono y podamos transmitirle este descubrimiento científico de las 5 leyes biológicas descubiertas por el eminente científico Dr. Rutger Hammer, maestro entrañable, amigo, gran médico, del cual tuve el honor de ser su alumno, y nos va a permitir con ustedes compartir este descubrimiento científico en el cual se aplican estas 5 leyes biológicas tanto en los seres humanos como en los animales. Y precisamente el día de hoy tenemos de invitado al doctor Igor Franz Wolf, médico veterinario y zootecnista. Este gran amigo mío es chileno, tiene mucho trabajo de investigación y ahorita se encuentra en California. No sé si nos escuches, Igor. Muy buen día, buenas Escucho tardes. perfectamente, amigo querido. ¿Me oye? Si lo ¿Me escucha? escuchamos, cabina. Yo no lo escucho. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hablar con él? Sí, pero yo no lo escucho. Yo escucho perfectamente. Escuchando ya, afortunadamente, no tenía yo audio, pero ya en este momento te estoy escuchando. Bienvenido al programa. Bien. Igor, un abrazo enorme. Platícame, danos un poquito de datos de quién eres, a qué te dedicas y qué experiencia has tenido con los animales brevemente antes de conocer la ciencia curativa germánica. Bueno, la verdad es que usted ya hizo una magistral presentación. Mi nombre es Igor Wolf y efectivamente soy chileno, estoy radicado en California, tengo experiencia con animales. eh, en- Mientras estuve en Chile trabajé, eh, fui el director de un laboratorio importante con respecto al análisis y diagnóstico de diferentes patologías, vamos a llamarle animal. Fui el director de una cuarentena de importaciones y exportaciones de especies acuáticas exóticas. También trabajé como director del acuario del zoológico más grande de mi país, que se llama Windsor. Y bueno, acá he tenido más que nada experiencia con respecto a lo que es la etología, en especial la etología canina, en donde también he podido estudiar temas afines. Y, y bueno, hace un desde un tiempo a esta parte estoy dedicado 100% a lo que es el estudio y la aplicación de la ciencia curativa germana, ampliando todo esto, por supuesto, en lo que es la investigación etológica animal, en todo lo respecto a lo zoológico y también en personas, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo actualmente. Muy bien, pues el tema de hoy, queridos radioescuchas, es el cáncer de mama, los significativos programas biológicos especiales del pecho femenino. Eh, Esta ciencia vamos a ir interactuando Igor y su servidor. Es un descubrimiento de 5 leyes. Voy a enunciar la primera, Igor va a enunciar la segunda, yo la tercera y la cuarta y termino con la quinta. Solamente enunciarla en breves segundos, menos de un minuto. Vamos a intentar explicar para entrar al tema de hoy. La primera ley dice así: todo proceso de enfermedad inicia a partir de un
DHS. ¿Qué significa choque biológico? Este choque biológico tiene 3 características, o este DHS. Es sorpresivo, es altamente dramático y no compartido. Este DHS impacta al unísono o al instante la psique, al cerebro, y el cerebro al órgano envía en cuestiones de segundo un cambio o modificación. Hay 3 formas en que se presenta la enfermedad. Las células aumentan, las células disminuyen o las células paran su función. Desde luego en el cerebro, y es lo magnánime del descubrimiento científico, una prueba fiel y fidedigna, la existencia de lo que llama el doctor Hammer, o se hace llamar los llamados focos de Hammer. ¿Qué significa? Que al haber esta conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, deja una huella, un impacto, una modificación visible a la tomografía simple de cráneo y que nos permite saber si un conflicto está activo o si un conflicto biológico está resuelto. Esto quiere decir que la conexión psique, cerebro y órgano cambia totalmente la perspectiva de lo que habíamos creído en 2 siglos y que no creíamos que tuviera conexión el cerebro o la mente con el rol de las enfermedades. Y hago una acotación, no son las emociones las que disparan, las que inician, las que activan el programa especial biológico sensato e inteligente que tiene la madre naturaleza con un fin determinado para salvaguardar la existencia, sino es, sin lugar a dudas, un inicio, un estímulo biológico, una necesidad biológica para tratar de soportar, sobrevivir, tener a toda costa la supervivencia y que continúe el proceso evolutivo de la especie. Me encantaría que nos compartieras la segunda ley, Igor. No escucho. Te pedimos que actives tu micrófono y compartas la segunda ley. Ahí está. ¿Ahora sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, la segunda ley biológica, o también llamada ley de las 2 fases de todos los SBS de la naturaleza, por supuesto siempre que exista una conflictólisis, perdón, bueno, nos habla de que hasta ahora claramente conocíamos oficialmente, cerca de unas 1000 enfermedades, casi la mitad eran enfermedades frías, las vamos a llamar de esa forma, y como la diabetes, como la insuficiencia renal, como la angina de pecho, etc. Y la otra mitad las conocíamos como enfermedades calientes, llámese artritis, nefritis, leucemia, etc. Vamos a llamar las enfermedades infecciosas, pero antes no teníamos el conocimiento de que cada enfermedad o cada programa especial de la naturaleza constaba de 2 fases, ¿okay? Siempre las vimos antes como como enfermedades de una sola fase. Por eso no podíamos lograr comprender en profundidad de qué se trata una enfermedad. Por eso la medicina oficial siempre dice: no sabemos el origen de tal enfermedad, y se preocupan del síntoma, porque era lo único observable hasta ese entonces. Pero cuando llega Hammer entonces y nos muestra que cada enfermedad o programa tiene estas 2 fases, se nos hace entonces posible poder estructurar una forma de entender todos estos programas. ¿Okay? Desde ahí entonces que conocemos estas 2 fases. A una la vamos a llamar una fase fría, que va a estar enfocada en lo que es desde el DHS y la fase de conflicto activo, y luego vamos a ver una etapa tibia o caliente, que va a ser la fase PCL o fase de solución, con todo y su epicrisis y su parte final. ¿Okay? A esto es lo que le vamos a llamar entonces la segunda ley biológica, o ley bifásica, o ley de las 2 fases de todos los programas biológicos. Excelente. Esto quiere decir, aquellos que nos escuchan, que nosotros entendíamos que habían 1000 enfermedades, en realidad hay 500 tandem, 500 programas especiales biológicos sensatos, y efectivamente tiene 2 fases cada proceso de enfermedad, efectivamente. Muy bien, la tercera ley dice
es el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas. Esto tiene que ver con una correlación entre el conflicto biológico, qué área del cerebro tiene el relé o tiene la conexión a ese conflicto, a esa necesidad biológica, este cerebro, qué tejido u órgano está rigiendo, este tejido u órgano a qué tejido embriológico corresponde, cómo se comporta en la fase activa y cómo se comporta en la fase de curación. Vamos a ver que conflictos biológicos relacionados con el tronco del cerebro tiene que ver con conflictos de bocado, de alimentación, y están en relación a el tronco del cerebro. Y en la fase activa de conflicto, tejidos como pulmón, hígado, etcétera, va a presentar un crecimiento celular en la fase activa. Y en la fase de curación deja de crecer al llegar la conflictólisis o la solución del conflicto, o bien decrecen con ayuda de hongos o micobacterias. De igual forma pasa con el mesodermo antiguo, que está regido por el cerebelo y que tiene que ver con tejidos de protección, como el peritoneo, pericardio, pleura, tiene que ver con la dermis o invaginaciones de la dermis, como es la glándula mamaria, y en la fase activa, efectivamente también tiene un crecimiento celular y al llegar a la conflictólisis detiene su crecimiento, y en la fase de curación o se encapsula y se fibrosa o bien reduce su crecimiento. Y por otro lado tenemos tejidos del mesencéfalo, que tiene que ver con conflictos, en el anterior, perdón, no comenté, tiene que ver con conflictos biológicos de ataque o protección. En este de mesencéfalo o cerebro medio, tiene que ver con conflictos de desvalorización y este se comporta diferente. Vamos a hablar y van a estar involucrados los huesos, los ganglios, las venas, las arterias. Y en la fase activa hace lo contrario a los dos tejidos anteriores, disminuye, y en la fase de curación aumenta. Esto cambia toda perspectiva porque la regla de oro en la oncología nos dice que todo crecimiento es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Sin embargo, bajo estas 5 leyes biológicas y en especial la tercera ley biológica del sistema ontogenético de los tumores, explica claramente que hay crecimientos celulares que no son cánceres. Esto es bien importante porque cambia totalmente la perspectiva de tratamiento, los protocolos. Y por último tenemos al ectodermo, que está regido por la corteza del cerebro y que, al igual que el mesodermo moderno, el hueso, disminuye, aquí hace úlceras, no hace necrosis como en el hueso, hace úlceras y en la fase de curación hace crecimiento. Esto quiere decir que la leucemia en el tejido del mesodermo moderno es ya la fase de curación de un conflicto de desvalorización. Y el cáncer intraductal de mama es ya la fase de curación de un conflicto biológico de separación. Esto es bien importante porque cambia totalmente la perspectiva, vuelvo a decirlo, cambia el peligro, el pánico, cambia toda la situación temática de tratamiento. Voy a pasar el micrófono a Igor para que nos platique la cuarta ley biológica. Lo estamos haciendo de forma rápida, pero que sea entendible, para que entremos al tema de la ciencia curativa biológica, la ciencia curativa germánica y en los animales. Adelante, Igor. Bien, bueno, así de forma resumida, la cuarta ley biológica nos habla del sistema ontogenético de los microbios. Bueno, esta ley va a clasificar a los microbios de las 3 capas embrionarias que bien acaba de mencionar mi amigo José Antonio. Bueno, los microbios más antiguos, como los hongos, las micobacterias,
trabajan en lo que es la capa germinal del endodermo, relativo, eso sí, entre paréntesis, a lo que es relativo al mesodermo del cerebelo. Pero en cualquier caso, solo son responsables de los órganos controlados por el cerebro antiguo. Bueno, los microbios antiguos como las bacterias son responsables del mesodermo y todos los órganos que se originan a partir de esta capa embrionaria. Bueno, la asignación de objeto de trabajo de los microbios no es algo al azar. Digo, el objeto de trabajo está determinado directamente por la respectiva capa embrionaria. Me refiero al punto en donde el microbio va a trabajar. Y este puede proliferar y va a trabajar en una zona específica de una capa embrionaria determinada, pero siempre bajo una orden del cerebro, del lugar específico cerebral al que corresponde. O sea, el microbio, llámese bacteria, micobacteria, no se manda solo, no actúa porque sí, sino que siempre mantiene una conexión con el cerebro y con su respectiva capa embrionaria. ¿Okay? Vamos a decir, el cerebro es el que otorga el permiso de trabajo para que este microbio pueda ejercer una acción específica en la capa específica, como dije anteriormente. Hasta ahora siempre se creyó que los microbios eran los causantes, ¿no?, de las enfermedades, entre comillas, infecciosas, como las conocíamos hasta antes de Hammer. Bueno, este gran error ocurre entonces cuando hay muchas enfermedades en una zona determinada, también se encuentran hongos y bacterias en el lugar del suceso, ¿no? Eso es algo natural, en fase activa, eso es algo muy natural. Bueno, pensábamos entonces que los microbios eran los grandes enemigos, ¿no?, los grandes causantes de nuestros males, que eran un ejército de patógenos que venían a extinguir prácticamente la especie humana, pero nada más absurdo, nada más lejos de la realidad, cuando lo real, lo observable, gracias a Hammer, gracias a sus descubrimientos, nos muestran en realidad que los microbios son nuestros camaradas, son nuestros amigos, y son tal vez dentro de los camaradas más leales que podemos tener. Ellos son obreros, son constructores, van en ayuda de la reestructuración de nuestros tejidos cuando en etapa de conflicto, por ejemplo, estos se ulceran. Imagínense que, por ejemplo, vamos a hablar del cáncer de mama, el cáncer ductal. En el tema de los conductos galactóforos, todo eso sufre una ulceración en fase de conflicto, y luego cuando esto se empieza a regenerar, vamos a tener que ver a los microbios como si fueran obreros que van a tapar los baches de una calle. Los baches son la ulceración que produjo la etapa de conflicto, y luego los microorganismos, los microbios van a reparar estas áreas. Entonces, Hammer nos ofrece este cambio de paradigma total en el que ahora somos capaces de ver a los microbios como seres apatógenos, o sea que no están capacitados para producirnos un daño, sino absolutamente todo lo contrario. Esa es la esencia de la cuarta ley biológica del sistema ontogenético de los microbios. Adelante, doctor. Y ya para terminar, la quinta ley que creo yo, sin lugar a dudas, y Igor nos va a completar esta quinta ley, es el sentido biológico de cada uno de los programas especiales, sensatos, biológicos e inteligentes que tiene la madre naturaleza para un fin determinado. ¿Qué significa esto? Que en la especie biológica, tanto animal como humana, existe un sentido de por qué estos programas han perdurado a través de la historia, son parte de nuestro proceso evolutivo y tienen una razón de ser. Tienen una razón de ser, tienen un porqué, un para qué y un cómo se presenta este programa. Esto quiere decir que ante una necesidad biológica, por ejemplo, de miedo a morir, el pulmón crece para jalar más aire que representa la vida. Ante un conflicto biológico, morir de hambre, el hígado crece para que el poco alimento que ingrese se tenga la capacidad metabólica de absorber cada uno de los nutrientes por esos tiempos de carestía que vienen en adelante.
Esto quiere decir que cuando alguien pierde a un hijo, ese tumor testicular produce más hormonas, más testosterona para volver a copular y a procrear un nuevo ser. Esto quiere decir que cuando se pierde o un cachorro o un hijo, el ovario va a crecer para producir más hormonas, para ser más fecundada, para ser más fértil, para atraer al macho, para ser más seductora, más sensual y pueda volver a recuperar a través de la vida aquello que se perdió de la muerte. Es decir, cada uno de los procesos llamados enfermedad es en realidad un programa especial sensato biológico con una necesidad determinada, con un sentido biológico determinado, para un fin determinado. Cada programa tiene un porqué, un para qué y un cómo. Esto cambia totalmente la perspectiva de entender al ser humano y lo que llamamos enfermedad. Si gustas completar conmigo, Igor, para irnos al primer corte. Bueno, brevemente, tal cual como dice mi amigo José Antonio, el sentido biológico es lo que va a completar lo que es la quintesencia, lo que es esta quinta ley biológica, en donde si lo queremos analizar incluso desde un punto de vista filosófico o incluso desde un punto de vista espiritual, simplemente esta quinta ley nos sirve para entender que la naturaleza no comete errores, de que no estamos sujetos a casualidades ni a azares de la naturaleza, porque tal cosa no existe. Todo en la naturaleza tiene claramente un propósito con un sentido biológico específico en cada uno de sus programas que manifiesta absolutamente todos, sin excepción, todos los seres vivos que habitamos este planeta. Y en realidad es algo realmente maravilloso ver cómo en la naturaleza todo tiene un sentido, todo está ordenado, nada es al azar, y que tiene, por supuesto, un total sentido significativo que complementa todas las cosas. Eso básicamente es la quinta esencia, y que tal vez otro de los pasos más importantes a destacar de la quinta esencia es que el entendimiento de estas leyes, en especial de esta quinta, nos separa de lo que es la medicina de la fe, la medicina a ciegas, la medicina no comprobable, no empírica, sino que nos adentra definitivamente en la observación real y nos pone en el curso correcto cuando vemos que todo tiene un propósito biológico. Así que, bueno, eso puedo acotar, querido amigo. Vamos a nuestra primera pausa de nuestros patrocinadores, vamos a este corte y regresamos con ustedes en Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, y con un invitado de lujo, el doctor Igor Wolf. No se vaya. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
Hola, te invito a ver Lo que sí pasa con Jihan Mata, donde hablaremos de temas de la vida cotidiana y sobre todo de aquellas cosas que no puedes hablar en todos lados. Te espero los miércoles a la 1 de la tarde. Iniciamos este miércoles 18 de septiembre. Hola, ella es Maite Bardales Ferrari. Y ella Carolina Larga Espada López. Y juntas estaremos tejiendo conciencias, Abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico. Deseamos contribuir con alegría, conocimiento y esperanza algo nuevo a tu vida. Aportando desde nuestros ámbitos profesionales con conocimiento y experiencia. Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Te esperamos. Hola, soy Harold Moskowitz y no pierdas la programación de Om Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia, aquí por Om Radio. Muy bien, seguimos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, con su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia González, en una transmisión más aquí en Om Radio, desde luego transmitiendo con mucha energía, como dice el eslogan, y estamos compartiendo con ustedes efectivamente con un invitadazo de lujo, el doctor Igor Wolf, que nos acompaña y que le pedí encarecidamente nos compartiera el tema de cáncer de mama en las perras de criadero, porque él tuvo una experiencia bastante amplia. Y bueno, como hemos explicado que son 5 leyes biológicas y que estas 5 leyes se pueden aplicar en cada uno de los seres vivos, incluyendo los animales, y como es un programa que tratamos de poner ejemplos, de llevar hasta ustedes esta información de primera mano, y que quisimos compartir esta transmisión. Brevemente les vamos a platicar así someramente de lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama brevemente vamos a tener en la glándula mamaria a nivel embriológico 3 posibilidades, vamos a decirlo, para que, bueno, hay más, pero lo más importante entender es que hay una parte de la glándula mamaria que es una invaginación de la dermis, de las glándulas sudoríparas. En las primeras semanas el embrión hace una invaginación de la dermis y ahí se forman los acinos, la parte de fabricación de la secreción, es decir, las glándulas sudoríparas pues efectivamente emiten sudor, pero aquí se va a fabricar todo concepto de glándulas porque fabrica o aporta algo. Entonces aquí se va a fabricar la secreción láctica para nutrir al bebé. Y en este periodo embriológico se hacen unas ramificaciones de tipo arboreadas, imagínense las ramas de un árbol, que llegan estas al pezón, ¿sí? Vamos a decir que sería la raíz, el pezón, y el árbol llegarían las ramas a la parte interna de la glándula mamaria, donde secretaría, donde formaría la secreción y podría una mujer nutrir a su bebé. De manera que aquí lo más importante de platicar a ustedes son los 2 tipos de cáncer de la glándula mamaria. La parte glandular, que tiene que ver con un mesodermo antiguo, y si uno toma una muestra de tejido, sería un diagnóstico de adenocarcinoma o cáncer lobulillar. Y tenemos otro tipo de cáncer que es del conducto galactóforo y que sería un carcinoma, porque es un tejido epitelial, carcinoma ductal, tiene otros nombres, ductal infiltrante, etcétera, o carcinoma de conducto galactóforo. La parte de la glándula sudorípara, la parte glandular es mesodermo antiguo. La parte del ectodermo, hay una invaginación del ectodermo
que cubre todos los conductos galactóforos y que sería ectodermo regido por la corteza del cerebro, y la parte glandular sería mesodermo antiguo regido por el cerebelo. Entonces básicamente serían los dos tipos. Tenemos también un cáncer de piel, melanoma, tenemos un cáncer en la costilla, que es el cáncer de hueso, y tendríamos un cáncer en el ganglio linfático o en tejido muscular. Es decir, hay varios tipos de cáncer alrededor de la glándula mamaria, pero los más importantes son estos dos. Y curiosamente, más del 90% son de conducto galactóforo. En un porcentaje altísimo son de conducto galactóforo. Y no, en la próxima vamos a poder platicar todo este contexto, a desmenuzar cada uno de los cánceres, pero cuando se consigue cuando se encuentra el diagnóstico de cáncer intraductal de mama, ese tejido está en reparación, entró a reparar, entró a crecer para reparar, y ese crecimiento es inofensivo y deja de crecer después de un tiempo. Bueno, con esto es mi introducción. Vamos a dejar la palabra a Igor para que nos platique su experiencia con las perras de crianza. Si este programa no da y no termina, desde luego que tendremos otros programas. Adelante, amigo. Hola, ¿se me escucha? No escucho. Estás en el micrófono, Igor. ¿Me escuchas? Ahora ya te escucho, adelante. Bien, quisiera saber si es que en mi pantalla se logra ver un esquema que estoy compartiendo. Sí, sí se logra ver, amigo. Ok, perfecto. Bueno, esto es algo, la verdad, muy interesante, tan interesante como triste un poco igual. En mi experiencia cercana con criaderos de perros, yo en Chile tuve la oportunidad de trabajar en una fundación como adiestrador profesional canino, con una visión etológica con respecto a lo que es la terapia asistida con animales, para niños con autismo, para niños con distinto tipo de programas en curso. Y entonces trabajábamos con estos perritos para ayudar terapéuticamente a estos niños. Pero eso también esconde detrás un problema, que son la parte de los criaderos, los que nos proveen estos animalitos maravillosos. Pasa lo siguiente, aquí vamos a ver un esquema del cáncer mamario en las perras de criadero. Es el carcinoma ductal infiltrante, como lo llamó hace un momento mi amigo José Antonio. En esta línea segmentada que está aquí, es la línea de tiempo, es la vida del perro, ¿ok? Aquí, en estas ondas que están en color negro subiendo y bajando, vamos a tener la vida normal de la perra desde su nacimiento hasta su segundo celo. Esto ocurre en distintos tiempos. Entre los 6 y los 9 meses de edad, las perras tienen su primer celo, y luego de ahí en adelante hay una regulación de aproximadamente 6 meses periódicamente, ¿no? Entonces la perra llega a este momento del DHS, llega alrededor del año o el año 4 meses máximo. Desde ese tiempo en adelante, la perra es puesta para crianza, ¿ok? En los criaderos de perros, a muy corta edad. Ok, ocurre lo siguiente, cuando la perra aquí tiene su vida feliz y normal, y en este
está la perra en un constante estado de exploración. En este tercio, que son 20 días, aclaro, porque los perros gestan por 63 días, 60 días, 58. El promedio viene siendo 60 días, son 2 meses. Entonces, en este primer tercio de 20 días, la perra empieza tareas explorativas, busca lugares en donde va a tener sus crías, en donde va a dar a luz sus cachorros. Está siempre en una constante búsqueda, día y noche, hasta que encuentra el lugar. En ese proceso también están ocurriendo algunos cambios en el interior de la perrita. También, como dije, tiene este asunto de que le baja la temperatura, tiene mucha actividad, sobre todo nocturna, pasa una etapa de inapetencia, pasa exactamente igual que con las mujeres, y además está en busca de este lugar tibio, busca calor, y se aleja un poco, busca cierta soledad, y crecen los tejidos que están controlados por el paleoencéfalo a nivel de endodermo y mesodermo antiguo. Todo esto pasa en esta fase. Cuando esto ya está resuelto, cuando se encuentra el lugar, cuando reconoce a la gente que está alrededor, recordemos que los perros son animales sociales, totalmente sociales, y se comunican de esa manera, entonces la perra pone fin a ese conflicto de búsqueda y coincide también con que se terminan de desarrollar los tejidos que acabo de mencionar. Esta conflictólisis lleva a la segunda parte del embarazo, en donde vamos a entrar en fase vagotónica, en PCLA. Lo que va a ocurrir en esta fase es que la perra, al igual que las mujeres, al igual que ocurre en el ser humano, va a tener una sensación de cansancio constante, mucha somnolencia, va a recuperar el sueño nocturno y también nuevamente se le va a abrir el apetito. Pero junto con esto, en los perros comienza también, bueno, las mujeres también, pero aquí va a empezar a crecer entonces el tejido que está controlado por el neoencéfalo, que va a comprender el mesodermo nuevo y el ectodermo. Al desarrollarse entonces estos tejidos, comienza en el cuerpo lo que va a ser el trabajo de parto. Este parto va a tener una epicrisis, de hecho el parto mismo es la epicrisis, dura, en el caso de los perros es un poco más corto que en el del ser humano. El ser humano estamos hablando de aproximadamente unas 4 horas de parto mismo, en el trabajo de parto, y en el caso de los perros esto se puede reducir perfectamente a la mitad o menos. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre el parto y nuevamente el cuerpo de la perrita empieza a cicatrizar los tejidos que tiene que cicatrizar y comienza la última fase de reparación, que es la lactancia. Pero aquí es donde ocurre el desastre. Justamente en esta parte en donde todo iba bien, ocurre el desastre. Los perros, como tienen un ciclo de 6 meses de celo en celo, cuando se trata de una regularidad, ¿no? Pero en este caso, lo que vamos a encontrar es que esos 6 meses también debieran ser de lactancia y apego para el cachorro. Igual en la naturaleza, como dijimos anteriormente, no hay nada al azar, y esos 6 meses son para que la madre y el cachorro se comuniquen, formen el apego, aprenda el cachorro el lenguaje de los perros, el lenguaje corporal de los perros, y se comporte como un perro. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, al mes o un poquito más, ocurre lo que es el destete prematuro, ¿okay? Por ahí hay se dice que los perros deben amamantar, deben tomar leche por 2 meses mínimo. Bueno, eso también es falso. Según lo que nos dice la misma naturaleza y en su coherencia, es que este proceso debe durar lo que dura la madre hasta entrar al otro celo, o sea, unos 6 meses. ¿Okay? Esto de los 2 meses es una artimaña única y exclusivamente comercial, para vender al cachorrito mientras tierno y lindo y simpático. Entonces ocurre aquí este destete, el DHS brutal de separación entre la madre y el hijo. La madre no vuelve a ver a este cachorro y entra inmediatamente en esta fase activa. Esta fase activa
es especialmente terrible para la madre. La madre está durante todo este tiempo buscando al cachorro y haciendo tareas explorativas. Se acerca a toda la gente. En esta etapa vamos a ver, en esta etapa de fase activa vamos a ver apatía, vamos a ver incluso agresividad selectiva, vamos a ver inapetencia ultra e hiperactividad nocturna. La perra no tiene un descanso en esta fase. Entonces su programa biológico empieza a acelerar todos los metabolismos para poder entrar lo antes posible a un nuevo celo y de esa manera reemplazar biológicamente el cachorrito que le fue quitado. Y bueno, cuando entra nuevamente, y aquí ocurre un fenómeno muy curioso. Lo normal es que una perra tenga 2 celos al año, pero cuando las perras viven constantemente en este estado, pueden llegar a tener hasta 3, debido a que la perra aumenta su metabolismo porque está en una etapa de conflicto en donde quiere a toda costa volver a tener cachorros. ¿Okay? Es una angustia terrible. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a entrar en un celo, eso la pone nuevamente en una etapa PCL, en donde además queda nuevamente embarazada. ¿Okay? Y se repite exactamente el mismo conflicto. Y este conflicto va a tener una carga conflictual, una masa conflictual enorme, porque esto ocurre durante 5 o 6 años, 2 veces al año, cada celo. Eso quiere decir de 10 a 12 celos, siempre y cuando estamos hablando de celos regulares. Si la perra aumenta su metabolismo, aquí vamos a tener un número mayor. Entonces, esto es algo que tristemente se va a extender durante los 6 o 7 años de vida del perro. Vamos a tomar en cuenta que las perras pueden procrear toda la vida, pero en los criaderos tienen como sus estándares de calidad porque ellos buscan estética, ¿no? Por lo tanto, las cruzan hasta los 6 años, 7 años máximo, y luego la perra, cuando ya es dada de baja de la crianza, ¿no? De ser procreadora, entra finalmente en la etapa PCLA, y esta vez la completa, pero aquí la carga conflictual fue tan enorme, que aquí vamos a ver tumores enormes también, vamos a ver muchísimo dolor, vamos a ver, esta es la fase, esta misma, la PCLA, es la fase en donde la mayoría de los dueños de criadero sacrifican a las perras. Claro, aquí ya no son útiles. Esto pasa alrededor de 6 meses después de este último embarazo, cuando entra nuevamente en la etapa de celo y sale de esta situación, empieza esta etapa. Hay que tomar en cuenta que cuando hay un embarazo en cualquier especie, todos los programas biológicos que están funcionando, ya sea en cualquier fase, en un conflicto activo, en un conflicto o en fase de reparación, quedan latentes, quedan stand-by, quedan a la espera de que se termine el embarazo en un buen término y luego vuelve, en la mayoría de los casos, a activarse el programa en donde quedó para ser resuelto. Imagínense lo que significa para una perra tener que reactivar un programa que lleva 7 años creciendo y quedando stand-by. Crece y queda latente, crece y queda latente. Esto es una masa conflictual gigantesca, en donde, como dije anteriormente, la mayoría de los dueños de criadero, después de que usan a la perrita durante su vida, su juventud, la terminan matando aquí. Ni siquiera llega a la epicrisis por lo general. Y en caso que llegue, generalmente esta también puede ser mortal, debido a la gran cantidad de carga conflictual que trae este conflicto. De hecho, el proceso tumoral se intensifica a la masa del conflicto, mayor tiempo de conflicto y mayor masa, mayor tiempo en resolverlo, el proceso orgánico es mucho más intenso. Y efectivamente la naturaleza habla, el doctor Hammer, que es tan perfecta, que durante los 2 trimestres en una mujer para cualquier programa y le da prioridad al ser biológico. Esto pasa lo mismo en los animales. Por eso es que la masa conflictual se va haciendo cada vez más grande. Si tienes oportunidad, pasa solamente una foto. Con esa foto te pido por favor que nos despidamos.
Claro. Vamos a retomar este tema la próxima semana y agradezco de verdad tu participación, tu compañía. Verdaderamente es un deleite platicar de la ciencia curativa biológica en los animales. Claro que sí, doctor, encantado. Bueno, esta es una imagen clásica de un carcinoma ductal infiltrante en perra de criadero. Ustedes pueden ver la dimensión que tiene este tumor. Es algo realmente impresionante. Aquí hay otras, bueno, puse esa foto porque, bueno, esto es un megatumor, justamente en una perra de criadero que termina para ellos, su vida útil, ¿no? De crianza. Esta es el tumor proporcional a la tremenda masa conflictual de la que hablaba hace unos segundos el doctor Galicia. Y bueno, sé que no tenemos más tiempo y bueno, agradezco un montón que me hayan invitado y la verdad es que ha sido un honor compartir con usted, querido amigo José Antonio. No escucho nada. Yo no. Muchas gracias, nos despedimos, te mando un abrazo, Igor, gracias por sintonizarnos y seguirnos en su programa Conciencia Curativa Biológica. Nos vemos la próxima semana, les mando un abrazo. Recuerden que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista, aquí en Pueblo de Los Ángeles. Sintonícenos, ahí está una imagen con todos los lugares en que nos puede ubicar. Síganos a través de todas las redes, Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. ¡Vámonos!